mujer dijo: puedo vencer todo, menos la tentación. Me pregunto si eso es verdad con usted. Hoy vamos a ver en nuestra serie de mensajes, regresando a las bases, cómo convertir tentaciones en triunfos. Porque eso es posible. El diccionario define a la palabra tentación como el impulso repentino que excita a una persona a hacer una cosa que está mal. También se define como tentación a la persona o sujeto que induce o persuade a otra de cometer algún acto penado por la ley. Amigo y amiga, luego de escuchar lo que el diccionario nos dice sobre la tentación, me gustaría que usted reflexione sobre las cosas o personas que lo tientan a cometer pecados. Otra reflexión igual de necesaria es pensar en cuál es generalmente su reacción ante la tentación. Sabemos que las tentaciones nunca son las mismas para todos. Por ejemplo, el decir una mentira será tentación para unos, pero para otros será el ceder a las malas amistades. Cada creyente conoce cuáles son las áreas de su vida en que las tentaciones serán mucho más fuertes e incluso le harán caer en pecado. El doctor Adrian Rogers el día de hoy nos trae un tema que nos ayudará a combatir la tentación y no solo a combatirla, sino a vencerla. El tema para el día de hoy en este programa, El amor que vale, es cómo convertir tentaciones en triunfos. No se pierda de la bendición de este mensaje expuesto por el doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Bienvenidos. En 1 Corintios 10, versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¡Qué maravillosa porción de las Escrituras! Ahora voy a mencionar varias cosas con palabras claves para que las puedan recordar, que quiero que consideren al hablar de cómo convertir tentaciones en triunfos. La primera cosa que quiero que consideren es esto: las víctimas de la tentación. ¿Quién es tentado? ¿Quiénes pueden caer como víctimas de la tentación? La Biblia nos dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta, amigos, es una advertencia para todos. Todos podemos caer en tentación. Segundo, quiero que se fijen en la fuente de la tentación. Vean el próximo versículo. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Y dirán, Pastor Rogers, yo tengo una tentación muy especial. No es verdad. Tiene una tentación como cualquiera. Toda tentación es algo muy común y todos tenemos las mismas tentaciones de las mismas fuentes. De hecho, solo hay 3 fuentes de tentaciones: el mundo, la carne y el diablo. ¿Entendieron? Ahora esto va a parecer complicado por un rato. Solo concéntrense y pronto todo tendrá sentido. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo es la palabra cosmos. Cosmos, y significa un sistema, un orden. ¿Lo ven? Hay un sistema, un orden, una filosofía que la Biblia llama el mundo. Es maldad sistematizada y atrincherada y nosotros no debemos amarla. Creo que puedo ilustrar esto. Y aquí hay una muy buena ilustración. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dios dice a la esposa salvada cómo ser bella y atractiva para su esposo. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. La palabra atavío en 1 de Pedro 3:3 es la misma palabra traducida mundo en más de 100 lugares en la Biblia. Es la palabra cosmos. Y dice que su cosmos no sea el de peinados ostentosos, el de joyas de oro o de vestidos lujosos. Esa es la razón para que cuando la mujer se maquilla se ponga, ¿qué cosa? Cosméticos. ¿Qué le parece? ¿Qué está haciendo? Pues está
poniendo en orden su rostro. De hecho, Dios habla de sus santos como sus joyas. Dice que esa ciudad en el cielo es una ciudad de joyas. ¿Qué está diciendo? Dice que su cosmos, no sé, el del mundo, el del orden, el del estilista, el de la última moda, el del joyero. No permitan que el mundo les moldee. No dejen que el mundo les atrape. No dejen que eso les motive, les guíe y les controle. No dejen que ese mundo sea su mundo. Esa es una fuente de tentación, el mundo. Y yo llamo al mundo el enemigo externo. Así, el enemigo externo. Pero hay otra fuente de tentación. No solo el mundo, pero la carne. En Gálatas capítulo 5 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué significa cuando dice la carne? Habla sobre esa inclinación hacia la maldad que está en nosotros, una predisposición heredada hacia el pecado. A veces lo llamamos el hombre viejo, es la naturaleza vieja, la naturaleza de Adán, se llama la carne. Ustedes la tienen y yo también, nacimos con ella. La recibimos de nuestros padres, que la recibieron de sus padres, que la recibieron de sus padres y que lo recibieron de Adán. Así es la carne. Y está en ustedes y está en mí. Y en todos, se lo digo, hay esa predisposición de pecar. Vamos, no se hagan los santos. Reconózcanlo, es la verdad. Y la Biblia llama a esta predisposición a pecar la carne. La tercera fuente de tentación es el mundo, la carne y el diablo. El mundo es el enemigo externo, la carne es el enemigo interno, el diablo es el enemigo infernal. El enemigo infernal, el diablo. ¿Por qué hay un diablo? Existe. El diablo quiere hacer que pequen. Y esta es la anatomía de una tentación. Imaginen que el mundo es un fósforo y su carne es un tanque de gasolina. Imaginen que el diablo es quien prende el fósforo y lo lanza. Esa es la anatomía de una tentación. El diablo usa el mundo y la carne para que pequen. Ahora, si son tentados, serán tentados en el área del mundo, de la carne o del diablo. El enemigo externo, el interno y el infernal. Son las fuentes de tentación. Su tentación es muy común, es tentación humana. Ahora consideremos el blanco de su tentación. En otra palabra, ¿dónde usted será tentado? No con qué serán tentados, sino ¿dónde serán tentados? ¿Recuerdan el pasaje que mencioné hace un momento? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son un espíritu, un alma y un cuerpo. Fueron creados a la imagen de Dios. Y Dios es un Dios trino. Tenemos naturaleza trina. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos individuos, pero hay tres partes en la naturaleza humana y encontrarán que cuando son tentados, serán tentados en el área de su espíritu, su alma o su cuerpo. Y es muy importante que entiendan esto, porque si no lo entienden no sabrán exactamente cómo pelear. Dijimos que el mundo era ¿qué? El enemigo externo. Quiero decirles dónde el mundo los tentará. Principalmente el mundo los tentará en lo que es su alma. ¿Qué es la palabra alma? En griego, alma es la palabra psique. Comúnmente se conoce como psiquis. Su alma es su mente, sus emociones, su voluntad. Su psiquis, su ego, su yo. La persona dentro de este cuerpo. Eso es su alma. Su alma les da vida psicológica. Y el mundo, este cosmos, este sistema, tentará primordialmente a su alma, en el área de su ego. Eso es ser mundano, el pensar solo en el ego. Si son cristianos mundanos, piensan solo en su ego. Déjenme darles un ejemplo de esto. ¿Recuerdan en la Biblia cuando Abraham y Lot, su sobrino, tenían conflictos territoriales? O mejor dicho, los pastores tenían esos conflictos. Y Abraham, tan generoso, dijo a su sobrino Lot, Lot, escucha, no peleemos así, somos hermanos. No deberíamos discutir así. Te diré lo que vamos a hacer. Solo escoge
Si quieres ir hacia ese lado, yo iré hacia el otro. Esta es toda la tierra. Solo escoge lo que quieras. Y la Biblia dice en Génesis que Lot alzó sus ojos a la llanura que tenía buen riego, vio el pasto abundante y sabía que sería bueno para su ganado. Así que Lot fue al este, puso sus tiendas, puso sus carpas hacia Sodoma y Gomorra. ¿Por qué hizo eso? ¿Por toda la actividad en las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿O escogió el ir hacia allá por el pecado de Sodoma? Oh, no fue esa la razón. Fue ahí porque quería más pasto. ¿Por qué quería más pasto? Pues para su ganado. Bueno, ¿acaso le faltaba comida? ¿Tenía hambre? ¿Necesitaba más ganado? No necesitaba más ganado, ya era increíblemente rico. Simplemente quería ser el hacendado más grande de Palestina, eso es todo. No estaba tratando de ganar más dinero, solo estaba asegurándose. Solo quería ser el primero. Y por querer ser el primero, por complacer a su ego, dijo, yo quiero eso. Y estaba tratando de alimentar su alma con cosas del mundo. Eso es tentación. Y hay muchos hoy en día que son tentados de la misma forma. El sistema del mundo dice que debemos tener más, debemos hacer más, debemos ser más. Eso es el mundo, todo eso es del mundo. La lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo de la vida no vienen del Padre, vienen del mundo y atacan nuestras almas. Ahora, ¿qué hay de la carne? Dijimos que la carne no es el cuerpo, pero la carne va contra el cuerpo. La carne es esa predisposición de pecar, y la carne ataca al cuerpo. Vean, el cuerpo está sujeto a tentaciones físicas, cosas como el apetito, la lujuria, la vagancia, la violencia. La carne son áreas de tentación. Y la carne usa el cuerpo para poder expresarse. De hecho, muchos jóvenes hoy en día son tentados en esta área. Y en verdad muchos adultos también. Quiero darles un ejemplo de este tipo de tentación. El rey David, vio desde la ventana de su palacio a una bella mujer que se bañaba. Su nombre era Betsabé, y la observó. Y había algo en él, esa vieja predisposición de Adán para pecar, que despertó la lujuria en él, esa tentación sexual. Y su pulso se aceleró. Sintió el arrebato del deseo sexual. Y era una increíble tentación sexual para David. Ahora sus emociones físicas, su deseo sexual, todos dados por Dios, estaban bajo el ataque de la carne, su vieja naturaleza de Adán, y cedió y cayó. Lot no enfrentó ese tipo de tentación. A Lot le importaba su ego. Pero las pasiones de David estaban bajo ataque. Su cuerpo físico estaba bajo el ataque de la carne, y así el enemigo externo ataca el alma. El enemigo interno ataca el cuerpo. ¿Y qué hay del enemigo infernal, el diablo? ¿Cuál es su blanco primordial? Quizás digan, el diablo, él trata de hacernos caer en adulterio. No exactamente. El diablo trata de emborracharnos. No exactamente. El diablo trata de hacernos complacer a nuestro ego. No exactamente. El diablo ataca nuestro espíritu. ¿Qué es nuestro espíritu? ¿Qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? El alma nos da conciencia de nosotros mismos. El espíritu nos da conciencia de Dios. Conocemos a Dios por medio de nuestro espíritu. Las plantas tienen un cuerpo, pero no tienen un alma. Los animales tienen un cuerpo y un alma, o sea, tienen conciencia de sí mismos, pero un animal no tiene espíritu. Solo el hombre tiene espíritu. ¿Lo ven? Por eso, el hombre es más que solo un animal. El hombre puede conocer a Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el espíritu del hombre es su medio de comunicación y de adoración y alabanza y conocimiento espiritual. ¿Y qué quiere hacer el diablo? El diablo nos quiere separar de Dios.
El enemigo infernal, el diablo, principalmente ataca nuestro espíritu. ¿Entienden? El diablo es quien trata de separarnos de Dios. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Lot es un ejemplo del mundo tentando el alma. David es un ejemplo de la carne tentando el cuerpo. Pedro es un ejemplo del diablo tentando el espíritu. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo a Simón Pedro antes de que Pedro le negara tan vehementemente? Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que... ¿Qué cosa? Que tu fe no falte. ¿Cuál fue la tentación de Simón Pedro cuando negó al Señor Jesucristo? Primordialmente no tenía que ver con su ego. No estaba bajo ataque sexual o en lujuria de la carne. Su fe titubeó. Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Lo que más quiere hacer Satanás es separarnos del Dios Todopoderoso. Ahora déjenme concluir esto hablándoles un rato sobre la sujeción de la tentación. ¿Cómo van a derrotar la tentación? La Biblia dice en el versículo de hoy: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El ya fallecido Donald Grey Barnhouse nos ha dado 3 maravillosas palabras aquí. Estas son, pongan atención: huir, fe y pelear. Contra la lujuria de la carne, la clave es huir. ¿Qué es la carne? Es la vieja naturaleza de Adán en nosotros que trata de usar cosas, la carne, para tentarnos. Y la Biblia nos dice: huid de la fornicación. Y dice también: huye de las pasiones juveniles. No nos dice que peleemos contra esta tentación, nos dice que huyamos. Si hay un tipo de tentación, una revista, un amigo, una película, un programa de televisión por cable que despierta cosas en nosotros que están mal, nos dice que corramos de ahí, huid de la fornicación. Solo aléjense. Cuando estaba en la universidad tenía un dicho en mi escritorio que decía: el que no quiera caer no debe caminar en lugares resbalosos. Huid de la fornicación. Aprendan a ser cobardes de primera. Cuando la esposa de Potifar tentó a José, José era un sirviente en la casa de Potifar. Y esta mujer impía en esa casa deseaba a José sexualmente y trató de hacer que José caiga en fornicación con ella. Cuando José se dio cuenta de lo que sucedía, y cuando esta mujer malvada lo agarró de la ropa y trató de meterlo en la cama, José salió de allí tan rápido que olvidó su ropa. Él simplemente corrió. Simplemente saturó el lugar con su ausencia. Salió de ahí. Quizá ahora nos reímos de él, pero mantuvo su pureza. Así que contra la carne la clave es huir. Pero contra el mundo, ¿cómo derrotamos al mundo? Contra el mundo la clave es fe. Juan nos dice en su epístola que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No nos dice que peleemos contra el mundo. ¿Qué hace la fe? La fe hace a Dios más verdadero, una verdad viviente. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora pongan atención. No dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo. Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La razón que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Mundanalidad es solo un síntoma de que el amor del Padre no está en ustedes. ¿Y cómo derrotamos la mundanalidad? Bueno, supongamos que están manejando su carro y una luz roja se enciende en el tablero, que significa que ya no hay aceite en el motor. ¿Qué hacen entonces? ¿Toman un martillo y rompen la luz? ¿Y ya no hay problema? Oh, no. La luz roja solo está ahí para decir que ya no hay aceite en el motor. Lo que tienen que hacer es ir a una estación de servicio y poner aceite en el motor y la luz roja se apaga. ¿Cierto? Claro, por supuesto.
Ahora, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si encuentran que son mundanos y que el mundo les está metiendo en su molde, les diré lo que está mal con ustedes. No se han enamorado del Señor Jesucristo, no tienen fe en Cristo, no ven a Cristo y por eso tienen problemas con el mundo. No hay que pelear contra la luz en el tablero. Pongan aceite en su motor. Llénense del Señor Jesús, fijen sus ojos en Jesús, vean su rostro y las cosas del mundo se opacarán en comparación a su gracia y gloria. Cuando se alimenten de Jesús y estén llenos de Jesús, y el diablo les ofrece un plato de migajas duras, digan, no gracias, ya estoy satisfecho. Así que contra la carne la clave es huir. Huid de la fornicación. Contra el mundo la clave es fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué hay del enemigo infernal, el diablo? La clave contra él es pelear. Pelear. La Biblia dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. La Biblia dice en Santiago que debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. No nos dice que corramos. Nos dice que debemos pelear. No en nuestra fuerza, pero en su fuerza. Les diré algo. Pongan su pecado bajo la sangre de Jesús y entiendan el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando la tentación se presente, no estén a la defensiva, estén a la ofensiva. Y digan, Satanás, te enfrento con la palabra, te enfrento con la sangre de Jesucristo, te enfrento con mi Señor, te resisto en nombre del Dios Todopoderoso. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo, pertenezco a Dios, estás infringiendo la propiedad de mi Padre y en nombre de Jesús, sal de aquí. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y no digan que no funciona hasta haberlo tratado. Contra la carne, la clave es huir. Contra el mundo, la clave es fe. Contra el diablo, el enemigo infernal, la clave es pelear. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Satanás no quiere que entiendan el poder que tienen para derrotar la tentación.